Dios los bendiga a todos, queridos hermanos. Qué bueno volverlos a ver. Para mí es un gran privilegio estar aquí con ustedes y compartir lo que Dios nos quiere para esta mañana. Así que lo digo de todo corazón, Dios les bendiga. Vamos a buscar el pasaje básico que tengo para hoy, para arrancar entonces ya con el mensaje de esta mañana. Recuerden que el pasaje se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Estoy buscando mis apuntes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 11 al 14. Vamos a leerlo. Tengo aquí la versión Reina Valera y dice de la siguiente manera. El título del mensaje de hoy es un ministerio importante de la iglesia. El pasaje nos va a decir cuál es ese ministerio importante. Dice así: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Quisiera que todos repitiéramos el 11, por favor, todos juntos. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Se habrán dado cuenta de que el ministerio al cual yo quiero destacar ahora es el ministerio de animación, si se puede llamar así. Sigo leyendo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos, para con todos. Vamos a orar. Señor, gracias por el que tú me permites estar aquí. Gracias por esta hermosa iglesia, Señor, que me ha realizado esta hermosa invitación. Ahora te ruego que seas tú, Señor, que seas glorificado en este momento, que solamente tú seas, Señor, exaltado en este mensaje que se va a dar, porque es tu palabra la que vamos a hablar y compartir, y que llegue, Señor, a esos corazones dispuestos y a esas personas que necesitan ese refrigerio espiritual, que espero que esta mañana, esta tarde, la puedan tener, Dios. Señor, dirígenos tú en todo momento, en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Amén. Bueno, como les dije, mis queridos hermanos, vamos a hablar de lo que yo llamo el ministerio de animación. La iglesia tiene varios ministerios y podríamos decir que muchos de esos ministerios son más importantes. Por ejemplo, el ministerio de predicación, de proclamación, el ministerio de enseñanza, el de adoración y el de compañerismo y servicio. Pero vamos a ver que este ministerio de animación es un ministerio importante. Yo cuando estaba buscando los títulos para este mensaje se me ocurrieron varios. Y uno que se me ocurrió, no se vayan a reír, yo puse o pensé en el título Los cheerleaders de la iglesia. Porque ustedes saben que este es un término anglosajón, ¿no? Los cheerleaders son ese grupo de jóvenes que en un contexto de eventos deportivos, sobre todo de alta gama, son los encargados de animar con su coreografía al equipo. Y no solamente animan al equipo, sino también estimulan al público a animar al equipo. Y esto no lo hacen por casualidad, porque todo entrenador sabe, hermanos, que por muy bien entrenado que esté un equipo, por muy buena disposición que tengan y que tengan bastante habilidad los integrantes, si no están animados, si ellos no tienen un entusiasmo para conseguir el propósito, eso puede causar una terrible derrota. Así que para ellos es importante los cheerleaders. Así yo quise ponerle los cheerleaders, no me pareció adecuado, así que vamos a dejarlo así entonces, como el ministerio importante de la iglesia, o un ministerio especial de la iglesia, o un ministerio deseable de la iglesia, como ustedes quieran decirle. Pero antes de entrar de lleno en el tema, yo quisiera puntualizar una cosa, y aquí me va a salir esta vena docente, o sea, que me gusta enseñar. Es que para mí es importante que ustedes estén muy claros lo que es la iglesia, o lo que llamamos en teología la naturaleza de la iglesia. Entonces, quisiera dedicar unos minutos para hablar sobre eso. Y en este momento recuerdo algo que leí,
que en un pueblito, una noche, el templo de una iglesia comenzó a incendiarse. Y el templo agarró fuego y completamente iluminó la noche con ese incendio, y así que llegaron los bomberos y los vecinos se reunieron para ver el espectáculo ahí, y estaba uno de los diáconos de la iglesia mirando con tristeza que el templo se le está quemando. Y en eso el diácono ve a uno de los vecinos que él conoce, que estaba ahí, y el diácono se le acerca y le dice: vecino, que milagro que está aquí en la iglesia, tenía tiempo que no lo veía venir a la iglesia. Y el vecino le dijo: lo que pasa, querido amigo, es que jamás había visto fuego en esta iglesia hasta ahora. Mira, hermano, de la iglesia podemos criticar muchas cosas, y a lo mejor con razón, ¿ok? La iglesia, por ser una institución humana, hecha o mejor dicho, que está compuesta por seres humanos, adolece de muchas fallas y muchas deficiencias ahí. Y si alguien quiere criticar algo de la iglesia, mire, va a ser fácil conseguir cualquier cosa que criticar, eso no lo sabemos nosotros. Pero que una iglesia tiene problemas, que tiene problemas de las relaciones interpersonales, sí, pero es que eso sucede hasta en las mejores familias. Los que tenemos familia, que somos padres, sabemos que usted puede criar a sus hijos igual, pero todos son diferentes. A uno le gusta una cosa, a otro le gusta otra cosa, y a veces pelean, ¿verdad? Y discuten entre sí. Ustedes tienen esa experiencia. Pero, ¿qué pasa en una iglesia sana? Perdón, una familia sana, es lo que quería decir. Que los hermanos pueden pelear, pero al rato están otra vez tranquilos, se han tronado y comen juntos y viven juntos. Eso es algo natural. Bueno, igual pasa en la iglesia, entonces, aquí. Somos una familia. Y como familia tenemos diferentes temperamentos y caracteres que muchas veces chocan. A algunos les gusta este canto de esta manera, a otros no les gusta de esta manera. A algunos les gusta que se haga esto, a otros no les gusta que se haga esto en el culto. Bueno, ahí es cuando los dirigentes tienen que tratar de ayudar a conciliar. Yo me acuerdo una vez que cuando yo fui misionero, estábamos ya fundando una obra y conseguimos un templo, una casa, mejor dicho, y la usamos como templo y la fuimos a pintar. Y yo estaba pintando el templo, y cuando estaba pintando de blanco, se me acerca un hermano y me dice: hermano, ¿y por qué no lo pintamos de rojo? Luego viene otro: hermano, ¿y por qué no lo pintamos de verde? Y otro: hermano, ¿por qué no lo pintamos de tal color, de lila? Yo casi digo: bueno, va a tener que ser como el arcoíris, pintarlo de todos colores ahí para poder satisfacer a todos los expectativas. Bueno, esas cosas pasan, eso es natural, hermanos. Pero, ¿qué es lo que yo quiero puntualizar ahora? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son la iglesia, el pueblo de Dios. De ahí viene el término. La palabra iglesia, si ustedes no lo sabían, es una traducción del griego, del hebreo, del Antiguo Testamento, Cajal, que significa pueblo de Dios. La iglesia es pueblo de Dios. La iglesia no es tanto una institución humana. La iglesia no es tanto como cuando decimos: voy a la iglesia. Ok, sí, es verdad, vamos a la iglesia porque vamos a congregarnos juntos. Pero no es la institución, somos nosotros. Esa es una parte importante. La otra cosa que debo puntualizar acerca de la iglesia es que la iglesia es de Dios. No la creó el hombre. No la inventó el hombre. Es más, la iglesia está dentro del propósito de Dios, del corazón de Dios. Y voy a probarlo con la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 16, 18, un pasaje muy conocido, cuando Cristo habla con Pedro y Pedro declaró una verdad grande: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dice: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Lo dice Jesús, mi iglesia. La iglesia es de Cristo. Amén. Ahora, hay un relato que yo quisiera también destacar. Ese relato nos da una historia que nos da un ejemplo de cómo Dios nos está diciendo: esa es mi iglesia. Y quisiera trasladarnos a Hechos 16. Hechos 16, vamos a leer los versículos 6 al 10. Está ahí, lo busco en mi Biblia. Hechos 16, ¿ok? 6 al 10. Vamos a prestar atención a esta historia porque es muy interesante. Esta historia habla del comienzo de una iglesia.
exactamente la iglesia de Filipos. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo inclusive escribió una carta después, posteriormente, a esa iglesia, que es nuestra famosa carta a los filipenses. Pero vamos a ver cómo comenzó esa iglesia de Filipos, porque es muy interesante. Leo del 6, está hablando ya Pablo, ya comenzó su viaje misionero, y él dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, fíjense, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Yo destaco esta frase, hermano. Pablo estaba cumpliendo la gran comisión. El énfasis de Pablo, la pasión de este apóstol era predicar en todas partes, y se dirigía a Asia, porque Asia es bastante grande, un campo fértil, un campo muy necesitado de la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo dice que no es que lo sintió, no es que le pareció, él dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo, que envía todo, ir a Asia. ¿No les parece raro eso? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le prohibió? No solamente eso, vamos a seguir hablando. Miren, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y sigo, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, ¿pero qué? Pero el Espíritu no se lo permitió. No es allá, no es acá, no, le dijo. ¿Por qué? Yo tengo mi teoría, se la voy al final, pero tengo mi teoría. Ok, se la voy a dar, no se preocupen. Pero sigamos leyendo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y ahí se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y aquí vemos el por qué Dios, aunque repito, tengo mi teoría, que lo voy a decir, pero por qué Dios no quería que fuera allá, sino que fuera a este lugar, a Filipo, a Macedonia. Porque le prohibió aquí y allá, hasta que le envió una visión que claramente le dice: mira, es allá en Macedonia que te quiero, es allá. Así que dirigite allá. ¿Y qué hizo Pablo? Obedeció inmediatamente. Cuando vio la visión, enseguida procurando partir para Macedonia, dando por cierto que Dios los llamaba para que le anunciásemos el Evangelio allá en Macedonia, y su ciudad principal era Filipo. Sigo leyendo porque aquí, hermanos, ya Pablo está en Filipo, en Macedonia. ¿Okay? Y quisiera destacar los primeros convertidos de esta iglesia, porque es interesante, como yo acabo de decir, la diversidad de personas que hay, y vamos a ver si a nosotros nos gustaría tener ese tipo de personas en nuestra iglesia. Bueno, vamos a ver cuáles fueron esas personas. Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Sigo leyendo. Y en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Me encanta Lidia. Ahora hubiera muchas Lidias en la iglesia. Qué bueno, era una mujer, una emprendedora, era una empresaria, una mujer que se movía. Sabemos que esa cultura, para que una mujer sobresaliera, era difícil, y ella sobresalía. Y fue abierta al Evangelio, y cuando se abrió el Evangelio, lo primero que quiso es servir. Estaba agradecida, y le dijo: Pablo, váyase a mi casa. No, tengo que irme ya, que te vayas a mi casa, chico. Yo quiero tenerte allá, yo quiero agasajarte, yo quiero compartir contigo. Y dice Pablo que nos obligó literalmente a estar con ella. Y comieron con ella. Me encanta Lidia así. Ok. Yo quisiera ver muchas Lidias en la iglesia, ¿verdad que sí? Todos nos gustaría eso. Excelente. Pero vamos a ver otra persona que ya a muchos no les gustaría leer en la iglesia. Vamos a seguir leyendo. Ok. El 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración,
nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Aquí ya tengo una persona que poseía por demonios, que estaba en la brujería, en la adivinación. Ese es un campo que no le gusta a nadie, a menos cristianos, por supuesto. Aquí. Entonces, veamos cómo sigue. Entonces, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y la verdad, ese es el diablo que dice la verdad cuando le conviene. Pero le estaba molestando, le estaba entorpeciendo, le estaba, como se dice, distrayendo de su obra. Y entonces esto lo hacía por muchos días, que estaba fastidiosa la señora. Y más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en aquella misma hora salió, ¿ok? Pero viendo sus amos que habían perdido su ganancia, ya vemos la historia entonces. Pero la segunda, acá no dice aquí que se convirtió. Yo me imagino que si una mujer que fue liberada de la esclavitud del demonio, liberada de ese yugo, estaría muy agradecida y buscaría más conocer ese mensaje, aunque repito, no está aquí en la Biblia, pero yo presumo, gracias, que sí, ella fue reconvertida. Pero ¿quién le gustaría tener aquí a una bruja? ¿Quién le gustaría tener aquí a una espiritista entre nosotros? Yo creo que a muchos no les gustaría. Yo me acuerdo que estábamos dando clases a un grupo de estudiantes y le dije: esta semana vamos a estudiar ese mundo demoníaco. Y un hermano saltó: no, hermano, yo no quiero estudiar eso, no quiero. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué ocurre? Lo que ocurría es que ese hermano, antes él estaba en esas vidas. Él trabajaba con esas brujerías y cosas así. Y él vino a ese mundo y estaba muy nervioso. Para que hablamos con él y se tranquilizó y nos sirvió de gran testimonio. Pero bueno, ese es algo terrible. Pero vamos a ver, porque después de esto pusieron preso a Pablo. Preso a Pablo porque le quitó el negocio a esa gente, la gente se puso brava y lo metieron preso aquí. Y así que vamos a seguir leyendo entonces. El 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo. A la gente le gusta mucho esa bulla así. Sí. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en lo más profundo de allá del calabozo aquí. La metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco, no se deben escapar. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, glorias al Señor, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y él y todos los que están en su casa, y todos se bautizaron ahí. El tercer miembro de esta iglesia es un carcelero. Ahora, un carcelero era un hombre bruto, brusco, ordinario, cruel. Le gustaba la violencia, le gustaba hacer daño. Y yo sé que a muchos de ustedes no les gustaría tener aquí una persona de esa calaña, pero era también parte de la iglesia aquí. Dios lo transformó y Dios los trajo. Y hay un cuarto miembro de que se destaca en la Biblia. Él se llama Epafrodito, no está aquí, pero ya les voy a hablar de Epafrodito. Más adelante les voy a decir quién es Epafrodito, que viene de aquí, de esta iglesia. También les adelanto que Epafrodito era un ángel. Nada más le adelanto eso, pero al final
lo vamos a ver. Entonces, mis queridos hermanos, lo que puntualizo es, vean cómo Dios dirigió la fundación de esa iglesia de una manera portentosa, con milagros. Y eso me indica claramente que la iglesia es de Dios. No está aquí porque al hermano Crawford se le ocurrió, yo quiero que haya una iglesia en San Antonio. No, él sintió la dirección de Dios junto con otros hermanos y comenzaron a trabajar aquí en San Antonio y fundaron entonces esta obra. Y aquí está, dando testimonio y dándole gloria a Dios. No vino por voluntad de hombre ni de carne, vino porque Dios así lo dispuso. Y ese testimonio lo podemos ver en varias iglesias también. Permíteme ahora llegar al tema, pero otra vez quisiera darles un relato que nos va a ayudar a entender muchas cosas del tema. Y a esta vez quisiera que se desplazaran al libro de Reyes, Primera de Reyes. Y aquí vuelto mucho con los papitos. Primera de Reyes, vamos a buscarlo. No podemos leerlo todo, pero vamos a ir ahí viendo algunos pasajes más o menos importantes. Vamos a trasladarnos al capítulo 19 de Primera de Reyes. Capítulo 19 de Primera de Reyes. Y aquí está la historia de un gran hombre de Dios. Era ni más ni menos que Elías. Elías es el prototipo del profeta. Por antonomasia, al decir profeta decían Elías. Elías hizo grandes portentos, grandes obras. Elías fue uno que oró y dijo, no va a llover. Y no llovió en 7 años. Y luego dijo, ahora sí va a llover. Y comenzó a llover. O sea, tiene ese poder de la oración. Aunque Santiago nos dice que eso lo podemos tener cualquiera, pero bueno, este era bastante. Elías era uno que venían a buscarlo para matarlo, un grupo de soldados, y él dijo, ustedes me quieren buscar, bueno, caiga fuego del cielo, y cayó fuego del cielo y mató a toditos ahí. Y lo volvieron a hacer otra vez, mandaron otros soldados, un capitán, y Elías le volvió a decir que caiga fuego del cielo, y llegaron ustedes, cayó fuego del cielo y lo consumió. El tercero, otra vez, mandaron a otro capitán con sus 50, pero ese capitán fue un poquito más humilde, más astuto, y dijo, Señor, no voy a mandar fuego del cielo, yo vivo aquí cumpliendo órdenes, por favor, vete conmigo. Sí, pues lo fue así, y se fue con él entonces. Pero esa era la manera. Y recuerden cuando Elías tuvo el encuentro con los 400 profetas de Baal. ¿Se acuerdan esa historia, verdad? Tremenda historia. Cuando crearon 2 altares y dijeron, vamos a ver quién es el Dios verdadero aquí. Primero los de Baal piden que Dios consuma el altar. No le pueden prender fuego. El fuego debe venir del cielo y consumirlo. Y los 400 profetas de Baal estuvieron ahí todo el día clamando a su Dios y por supuesto no pasó. Se escapaban, gritaban, lloraban. Y Elías era un poquito chistoso y decía, bueno, que griten más duro porque la muerte está durmiendo y no los oye. Pero bueno, terminaron, no hicieron nada. Elías fue a su altar, estaba destruido, lo acomodó, porque el pueblo había olvidado muchas cosas de Dios, y le dijo, ahora que está ahí la leña, el holocausto, échenle agua. Y le echaron agua. Échenle más agua, y le echaron más agua, porque me van a creer que yo tengo un fosforito escondido por ahí. ¿No? Y le echaron agua y agua. Y Elías entonces oró y un fuego del cielo consumió el holocausto. Y ese día murieron los 400 profetas de Baal también. Todo eso hizo Elías. Ahora, uno creería que ese hombre estaba imponente, ese hombre estaba poderoso. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 4 del 19. 19, versículo 4. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasó? El hombre estaba desanimado. Yo creo que más que desanimado, estaba deprimido. Cuando alguien dice, ya quiero morirme, ya eso tiende a la depresión bastante. ¿Qué pasó ahí? Pues ese hombre vio la gloria de Dios en sus actos. Era un hombre poderoso de oración. Hermano, esto pasó en la vida de Elías. Se sintió deprimido, desanimado. Cuando las cosas comenzaron a pasar, que se sintió amenazado, él se desanimó. Y con esto les enseño, hermano, porque recuerden que Tesalonicenses dice que tengamos también en consideración a los dirigentes, al pastor y a los que dirigen aquí.
porque mucha gente cree que los pastores son de hierro, son de acero. Muchos creen que los que estamos aquí en el púlpito no nos pasa nada, casi caminamos porque no tenemos alas, pero estamos en las nubes por ahí. No, hermanos, somos seres humanos, también nos deprimimos, también nos desanimamos, también pasamos por situaciones en las cuales nuestra mente nos traiciona y nos perdemos un poquito de esa fe con Dios y estamos desanimados. Eso le ocurre a todos. Desgraciadamente, ustedes han oído casos de pastores inclusive que se han suicidado. Y uno dice, ¿cómo es eso? ¿Qué pasa aquí? O pastores que tiran la toalla más. Bueno, hermanos, porque no estamos exentos de ese mal también. Y aquí este hombre de Dios, el profeta grande de Dios, el profeta que ni siquiera vio la muerte, sino que Dios se lo llevó a un torbellino, él estaba aquí desanimado. Okay. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Yo veo varias razones. Por ejemplo, si vamos al versículo 4 y versículo 10, del mismo 19. 19:4, ya vemos que él dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Y qué dice el 10, sobre todo la parte B? Leo todo el versículo, el del 10. Él respondió, he sentido un vivo deseo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí él dijo, y vean que esa es también una causa del desaliento, una causa en la cual mucha gente se desanima, es cuando piensa en yo me quedo solo, yo soy el único aquí, ya nadie me quiere, yo soy la víctima, yo soy aquí el que está mal, y porque cuando nos enfocamos de esa manera, en ese ego, en ese egoísmo, yo, y no miramos otras situaciones, entonces podemos caer en el desánimo. Elías dijo, me he quedado solo, yo estoy aquí solito, entonces, ¿qué más me queda? Estar triste. Y Dios tuvo que decirle, oye Elías, estás muy equivocado, tú no estás solo. Yo tengo mucha gente todavía aquí que no se ha arrodillado delante de Baal, así que deja y sal de ahí. Entonces, uno de los problemas, o muchas de las cosas, por las razones por las cuales las personas se desaniman, es porque se enfocan en sí mismos, solo yo, y lo ven o se aíslan de muchas otras cosas que Dios les está mostrando aquí. Y Dios tuvo que trabajar con Elías. Si ustedes leen los pasajes, Elías, Dios mismo lo tuvo que ministrarle, Dios tuvo que mandarle ángeles ahí, y Dios tuvo que decirle, porque veamos otra situación que ocurre con las personas que se desaniman. Vamos al versículo 9. Versículo 9. Y allí se metió, ¿dónde? En una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se desanima? Cuando uno de ustedes como creyentes, no digamos los que no tienen a Cristo, si los creyentes se desaniman, generalmente su primera reacción es aislarse, se mete en su casa, se mete en su cuarto y ahí queda rumiando las heridas, y inclusive abandonan la iglesia o se aíslan de Dios. Yo digo, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se aíslan de la iglesia? Si la iglesia es el lugar mejor, el que Dios dispuso para poderlo ayudar en esa situación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se aíslan? Hay muchas razones, pero también yo pienso que a veces nosotros como iglesia somos culpables, porque no tenemos este ministerio muy desarrollado o no ayudamos a las personas cuando vienen en busca de ayuda. Yo me acuerdo hace años, estamos hablando de otra época, cuando alguien estaba desanimado, yo me acuerdo de eso, yo estaba jovencito. ¿Sabes lo que te decían los que sabían mucho? Porque estás desanimado, eso es falta de fe, no tienes fe, pide perdón a Dios, arrepiéntate, impío. Y así, cuando tú oías eso, no vuelvo más para acá. No vuelvo más para acá. Eso puede
puede pasar, hermano. Yo leí una vez de un alcohólico que él se convirtió y el Señor lo cambió. Y una vez le preguntaron a ese hermano, ¿qué es lo que tú más extrañas de esa vida de antes cuando tú eres alcohólico? Y les va a sorprender la respuesta. ¿Sabe lo que dijo? Lo que más extraño es el bar. ¿El bar? Sí, el bar. Pero si ya dejaste el licor, ¿cómo tú estás extrañando el bar? No, yo no extraño el bar por el licor, sino cuando yo iba al bar, me sentaba en la barra y le contaba todos mis problemas al bar, ¿no? Y él me oía y no me criticaba, ni me censuraba, sino que él me oía y decía, ajá, ok, está bien, ay, extraño eso, decía él. Pero no lo puedes tener en tu iglesia. No, si yo le cuento esas cosas a unos hermanos me van a ver feo y me van a censurar ahí. Qué lástima que eso sí puede ocurrir aquí. Hermano, les digo todo esto para que ustedes tengan en cuenta de cómo se maneja esta situación. En el caso de Elías, ya lo vimos, él simplemente se enfocó en sí mismo, se aisló, no buscó ayuda y Dios tuvo que enviarle un mensajero, un ángel. Y hermano, quiero decirles que aquí deben haber ángeles. ¿Sabe que la palabra ángel significa mensajero? ¿Sí? Ángeles que ayudan, que ministran, hace falta. Cuando alguien está así aislado, hay que decirle como Dios le dijo a Elías. ¿Sabe lo que le dijo Dios a Elías? Sal de la cueva, Elías, sal de esa cueva. Y a veces tenemos que decirle a algunos hermanos, sal de esa cueva y ven para acá, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a ver en qué te puedo ayudar, en qué te puedo animar, mi querido hermano, pero ven, sal de esa cueva. Esa es nuestra labor aquí, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a ver que Dios nos llama a ese ministerio, ya lo dice Tesalonicenses, y les puedo citar aquí otros pasajes donde hablan también de que esa es parte esencial de ese ministerio que Dios nos tiene. Dios los llama a ustedes, hermanos, a ser ángeles. Otra vez repito, la palabra ángel significa el enviado, el mensajero que ayuda a la otra persona, y que la persona cuando está en desánimo, porque recuerden, hermanos, que todo este mundo conspira en contra de nuestra paz y felicidad. Todo. Así que es muy fácil desanimarnos. Por eso Jesús tuvo que decir una vez, en este mundo tendréis que aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuánta falta hace que le digamos eso a mucha gente? Mira, yo sé que tienes aflicción, que tienes problemas, pero confía en Dios, que Él ha vencido el mundo y Él nos puede ayudar, Él nos puede sustentar, Él nos puede levantar, Él es la única esperanza, Él es el Dios te ama, y en medio de esta circunstancia Dios está contigo. Búscalo, recíbelo, o simplemente recuerda de dónde has caído y búscalo otra vez a Él así. Esas son, digamos, la responsabilidad que tenemos como ángeles, como líderes de esta iglesia. Aquí somos llamados a inspirar ánimo, hermano. Y usted tiene la capacidad, el don para hacerlo, porque Dios le ha dado esas herramientas aquí. O, hermano, al menos ustedes dirán, ay, pastor, pero es que cuando veo una persona desanimada no sé qué decirle. No sé qué palabras, sin caer en un cliché, sin caer en palabritas así que nada más lo cito. Bueno, hermano, a lo mejor usted no sabe qué decirle, pero con solamente oírle, usted está haciendo algo. Con solamente oírle, pero oírle con empatía, oírle y está teniendo, mire, eso ayuda, eso es bastante útil. O si no, hermano, póngale la mano en el hombro. Una mano en el hombro, así, un gesto de cariño, eso también es poderoso y es algo sencillo que podemos hacer. Es algo en la cual Dios nos puede utilizar, así no digamos mucho, pero que esa persona se sienta que es comprendida, que es apoyada, eso vale mucho, hermano. Dios nos está llamando a eso. Y cuando digo que le den ánimo, no es esas palabritas superficiales. Ay, qué lindo peinado tienes. Ay, no, pero mira, qué lindo vestido. No me refiero a eso. Es, mira, Dios está contigo, Dios te va a sostener, a ayudar. Leímos el Salmo 121, me gustó, porque también habla sobre eso, sobre lo que cuando Dios está con nosotros. Hermanos, somos llamados a eso. Somos llamados a inspirar ánimo. Eso es un ministerio importante de la iglesia. Hermano, mucho cuidado, hay gente que cae en depresión, hay cristianos que caen en depresión peligrosa, que inclusive pueden estar muy cerca del suicidio o de otra cosa.
es un ministerio importante por eso, estar pendiente de estas personas, ayudarlas, porque Dios nos ha llamado a eso. Ustedes son ángeles ministradores de Dios. Y repito, Dios nos da las herramientas. Pero ¿saben una herramienta que Dios nos da? Algunos de ustedes, no a todos. Dios nos da una herramienta importante que se las voy a decir. Está en 2 Corintios 1, versículos 3 al 6. Ahí está. Dice así: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Saben lo que está diciendo este pasaje, hermanos? Muchas veces nosotros pasamos también, personalmente, por situaciones terribles. Estamos pasando por situaciones angustiantes, tribulaciones. Y en ese momento Dios nos consoló. Lo pudo haber hecho Él directamente o pudo haber mandado a un ángel a consolarnos ahí. Pero en ese momento entonces eso nos capacitó para que yo entonces, ¿qué hago con esa bendición que recibí de Dios? Que fui consolado, fui animado en ese momento, que yo se lo puedo hacer con otros. Y alguien que ha pasado por un divorcio traumático, difícil, y lo ha superado, ¿no creen ustedes que es el que mejor está capacitado para ayudar a parejas que tienen problemas? A personas que tienen esta situación, ¿verdad que sí? O si el médico le diagnosticó una enfermedad terrible y el Señor permitió que usted saliera adelante, usted también puede consolar a las personas que están pasando por esa misma situación. O sea, hermano, esas cosas que pasó, que ustedes dicen, oye, qué terrible, pero esas situaciones son hechas por Dios, vamos a decirlo de esa manera, para poder ayudar a otros, porque a lo que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, esas situaciones terribles que le han pasado, que le han ocurrido a ustedes, véanlo como un instrumento de Dios, una capacitación de Dios para ayudar a otros. Eso es un ministerio muy hermoso, hermano, muy hermoso, que yo quisiera que todos ustedes estuvieran claros en poder hacerlo, compartirlo aquí. Dios siempre nos dice, yo estoy contigo, yo te amo. Y yo puedo utilizar este instrumento para que tú le digas eso a esa persona que está desanimada. Nosotros podemos ser instrumentos de Dios. Nunca perdamos esta visión que Dios nos ha dado. Y ahora yo les voy a decir mi teoría de por qué Dios le prohibió a Pablo ir a Asia y le dijo que fuera a Filipo. De la teoría. Así que para eso vamos a buscar en la Biblia la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Recuerda que la carta a Filipenses fue dirigida a la iglesia de Filipo. Vamos a buscar esa carta del apóstol Pablo a los filipenses. Vamos a leer primeramente para que ustedes vean quién era Epafrodito. Vamos a leer los versículos, capítulo 2, perdón, Filipenses 2, 25 al 30. ¿Ok? Dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Aquí está Epafrodito. Yo le dije que era un ángel. Sí, era un ángel, aunque no un ángel celestial, era un ángel terrenal, mensajero de Dios. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Fíjense lo que dice Pablo: vuestro mensajero. ¿Saben ustedes que la palabra ángel significa mensajero, no? Entonces Pablo de alguna manera reconoció que esa iglesia de Filipo le envió a Epafrodito como su ángel, su consuelo, su consolador, así. ¿Okay? Aunque la palabra ahí no es ángel, pero nos da la idea. Y ministrador, fíjense bien, ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verla de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza.
Hermano, la iglesia de Filipos, vamos a ver más adelante, que no solamente ayudó a Pablo, lo sostuvo, sino que se preocupó en enviarle a una persona para que, mira, ayuda a Pablo. Pablo a veces se deprime, Pablo a veces se desanima, o Pablo tiene necesidades, mira, que le compren algo en el mercado o algo y él no puede, porque cuando él escribió a Filipenses él estaba preso. ¿Sabían eso, verdad? Sí. Cuando él escribe la carta de Filipenses estaba preso y le enviaron a Filipo, ayúdalo allá. ¿Quién le envió eso? ¿Qué iglesia? La iglesia de Filipos. Vean por qué Dios prefirió que él comenzara esa obra de Filipos primero, porque necesitaba una iglesia que lo apoyara. Pues su trabajo era difícil, complicado, y esa era la iglesia que le iba a ayudar. Pero ¿por qué le prohibió ir a Asia? Vamos a buscarlo, ¿ok? ¿Qué dice? 2 Timoteo 1:15, no sé si lo tienes ahí. 2 Timoteo 1:15, creo que no te lo di, no. Ahí está. Mira lo que dice este pasaje. Está hablando Pablo, estaba desanimado. Y él dice aquí, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que ¿qué? Todos los que están en Asia. Todos me abandonaron. O sea, si él iba a predicar en Asia, ahí no iba a conseguir una iglesia que lo iba a apoyar. Entonces el Espíritu Santo dijo, no vayas a Asia por ahora, vete a Filipos, que ahí sí vas a conseguir unos ángeles que te van a apoyar, pero en Asia no lo van a hacer. Sí. De los cuales son Figelo y Hermógenes, hay nombres que no debemos ni siquiera considerarlos aquí. Pero fíjense ustedes, hermanos, ¿por qué Dios no le permitió ir a Asia? Porque aunque iba a hacer iglesia ahí, tendría sus virtudes, pero no le iban a apoyar. Pero de Filipo, vamos a leer lo que hizo Filipo, Filipenses, pero sí, Filipenses 4, 10 al 18. Filipenses 4 dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Está hablando los filipenses, del cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Ni las de Asia, ni las de Bitinia, no. Los únicos que lo hicieron fueron, sino vosotros solos. Entonces, hermanos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Es una iglesia que estuvo pendiente de Pablo, una iglesia que no decía, no, Pablo es un superapóstol, ese ni siquiera se va a desanimar. No, vieron que Pablo se desanima, Pablo se cansa, Pablo necesita ayuda, vamos a enviarle ayuda. Tuvieron un ministerio de animación y servicio extraordinario, y por eso fue que Dios bendijo esa iglesia, y Dios formó primero la iglesia de Filipo que cualquier otra aquí. Mis queridos hermanos, que Dios utilice esta iglesia, que lo utilice para ayudar, animar, compartir, dar, porque para eso somos llamados. Recuerden, nunca olviden, ustedes no están aquí por casualidad, ustedes están aquí por la voluntad de Dios, ustedes no están aquí porque el hombre le dio la gana, ustedes están aquí porque Dios los puso aquí. Y si Dios los puso aquí, mis queridos hermanos, es para que hagan algo que en beneficio de la obra de la iglesia y de los hermanos, del pueblo de Dios. Y otra vez, qué fácil es cuando ustedes ven a un hermano o hermana desanimado, es acercarse, abrazarle, oírla, solamente, o si le pueden hablar, si le pueden dar buen consejo, eso es más maravilloso todavía. Que Dios los utilice para esto siempre, hermano.